La República Democrática del Congo está devastada por la guerra durante las últimas décadas. Conflictos armados que han arrasado la región de Grand Lac y han dejado millones de víctimas. Van a venir hombres armados y van a incendiar todas nuestras casas. Van a destruir todo. No teníamos res para manjar. Puede semblar que estemos en paz, pero encara hemos de estar en guardia. Y hay una multitud de grupos armados que vienen de Burundi, de Ruanda o de Uganda, a los cuales se unen el joven Mai Mai, milicias armadas locales que pateixen un renta de cervell para destruir. Grupos armados y otros actores del conflicto han utilizado la violencia sexual para ganar contra el adversario. Es una guerra que se ha librado sobre el costo de la dona. Aquest conflicte no es sobre cuestión étnica, es un conflicto territorial sobre recursos mineros. La región de Kivu es rica en coltán, que es necesario para teléfonos móviles y ordenadores portátiles. El Congo está sota ocupación extranjera y hay impunidad total. Europa ha de preguntarse si es lícito que el seu desenvolvimiento se sustente sobre la desgracia y el expolio de otras partes del mundo. Hemos de recuperar la nuestra soberanía, porque solamente así podremos brindar justicia a las víctimas de esta ocupación. Las donas son una parte muy importante de la lucha para denunciar al mundo a este conflicto olvidado. Cal un tribunal penal internacional para el Congo, porque parlem de millones de muertos, de centenas de miles de donas violadas. No podemos continuar citando cifras sin abrir un proceso que permita conocer la verdad y que faça justicia.